Hola, ¿qué tal, hermanos? Hemos llegado al 14º domingo del tiempo ordinario. Nadie es profeta en su tierra. Esta sentencia, que ya pertenece al léxico popular, nos viene nada más y nada menos que de Jesucristo. A él le sucedió exactamente eso. No fue aceptado en su tierra. Después de haber predicado unas cuantas cosas en varios sitios, y después de haber realizado unos cuantos milagros por aquí y por allá en Galilea, Jesús decide volver a Nazaret. Nazaret era el pueblo de su madre, donde él era bien conocido, el sitio donde había crecido, donde había vivido y donde había trabajado, en el cual tenía su casa, sus parientes, etc. Y como era su costumbre, nos dice el Evangelio de hoy, Marcos, un sábado entró en la sinagoga de Nazaret y se puso a enseñar. El pasaje de San Marcos no nos informa qué fue lo que enseñó, ni qué lectura fue la que hizo. Pero San Lucas sí. Y dice que nada más y nada menos, Jesús leyó del libro del profeta Isaías el anuncio del Mesías y su misión. Decía el Evangelio: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Y al terminar la lectura, enrolló el obro, lo devolvió al ayudante, se sentó, y cuando todo el mundo tenía los ojos fijos en él, remató diciendo: hoy se cumplen estas profecías que acaban de escuchar, lo cual equivalía a decir: miren, el profeta Isaías se está refiriendo a mí. Imaginemos la impresión de los presentes. Nos dicen los evangelios que la gente estaba de acuerdo con lo que decía y se impresionaba por la sabiduría de sus enseñanzas. Pero además de eso, porque claro, venía respaldado de los milagros que había hecho en otros sitios. Entonces se preguntaban los que lo estaban oyendo: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Y como era muy conocido, estaban todos desconcertados. Comentaban: pero ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Definitivamente no les cabía en la cabeza que uno de allí mismo pudiera saber tanto, pero mucho menos que él pudiera ser el Mesías esperado. Aquí es obligatorio hacer un paréntesis sobre la palabra hermanos y hermanas, término que significa no solamente hermanos como los entendemos nosotros en nuestro lenguaje actual, sino que incluía también a los primos y a los parientes. Los católicos sabemos que a pesar de todo lo que puedan decir los no católicos, Jesús fue el único hijo de María. Al ver los ataques contra Dios, contra Cristo, contra la verdad, contra la iglesia, y al ver los problemas causados por algunos miembros de la iglesia, podemos darnos cuenta de por qué el Señor prometió que estaría con su iglesia hasta el fin de los tiempos. Como podemos ver en el Evangelio de la fiesta de San Pedro y San Pablo, la cual celebramos el día 29 de junio. La iglesia no está libre de dificultades. Recordemos las palabras de Cristo a Pedro. Le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, es decir, roca, edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Estas palabras del Señor nos indican que la iglesia iba a estar sometida a muchas pruebas y ataques durante su peregrinar aquí en la tierra. De hecho, así ha sido y seguirá siendo. Y la fe está siendo atacada desde las sectas y desde los errores y herejías de la nueva era,
la New Age, con los que se pretende destruirla al presentar errores como aparentes verdades, engañando así a muchos católicos. Pero tenemos la seguridad del Señor de que el poder del mal no podrá vencer a su iglesia. La iglesia no es perfecta aún, pues se mezcla su realidad humana, es decir, su realidad pecadora, con su realidad divina, como dolorosamente estamos pudiendo notar especialmente en nuestros días. La iglesia solo será perfecta, nos dice el nuevo catecismo, en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso a establecer su reinado definitivo, a establecer los cielos nuevos y la tierra nueva, la Jerusalén celestial, es decir, la morada de Dios en medio de los hombres. Pero volvamos a la sinagoga de Nazaret. Jesús responde a los que estaban allí: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Así es, y así fue también para el ungido de Dios, el Mesías prometido, el Hijo de Dios hecho hombre. Y aunque hubiera querido, nos dice el Evangelio, no pudo hacer allí ningún milagro. Venía del norte de Cafarnaúm, donde entre otros milagros había vuelto a la vida a la hija del jefe de la sinagoga, como lo escuchamos en el domingo anterior. Pero aquí en su Nazaret solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente, de su propio pueblo. Es justamente la incredulidad de los paisanos de Nazaret lo que le impide obrar grandes milagros como los que había hecho en otras partes, porque Dios usa su omnipotencia en favor de los que creen. Por eso dice: tu fe te ha salvado. Le decía a la gente que él curaba: o basta que creas. En Nazaret entonces se limitó a ayudar a los pocos que tenían fe. Por eso es que unos se salvan y otros no. Jesús quiere salvar a todos, pero unos lo reconocen como Salvador y otros no. Unos se dejan salvar y otros no. Y esto es así porque para aprovechar las gracias divinas tenemos que estar dispuestos a recibirlas. De otra manera, por así decirlo de una forma gráfica, es como si esos auxilios divinos, que son las gracias, resbalaran sobre nosotros y no entraran a nuestro ser. Pero bien, el no tener fe, el no creer en Dios, el no aceptar su omnipotencia, el no tener confianza en sus decisiones, el no aceptar su voluntad, es como si nos hiciéramos impermeables a la gracia, que es Dios mismo, y a sus gracias, que son los auxilios divinos que están a nuestra disposición en todo momento. La primera lectura de este domingo nos recuerda también la incredulidad del pueblo de Israel frente al profeta Ezequiel. A Ezequiel le tocó anunciar cosas muy duras y dichas durante el pueblo de Israel, entre otras, la destrucción de Jerusalén en castigo de sus pecados. Dios conoce la rebeldía de ese pueblo y así le dice a Ezequiel: te envío a los israelitas, un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí y que me ha traicionado. ¿Y no estaremos nosotros, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios de hoy, igual que al de ayer? ¿Dónde ha quedado la fe firme en Dios, en Cristo, en su iglesia? ¿Dónde ha quedado la fidelidad a toda prueba de sus ministros? Es muy duro. ¿Dónde ha quedado el amor a Dios sobre todas las cosas?
¿Dónde ha quedado el amor que nos debemos dar unos a otros? ¿No estaremos siendo rebeldes y traicionando a Dios también? ¿No podría hoy decirnos Dios lo mismo que dijo ayer por boca de Ezequiel? ¿Estaremos nosotros igual que ellos? Por todo el territorio, las ciudades serán arruinadas, y arruinados los altares y los ídolos, aniquiladas las obras de ustedes. Los muertos yacerán en medio de ustedes, y sabrán que yo soy Yahvé. Así habla Yahvé. Desgracia grande. Ya viene el fin. Ya se acerca el fin. Te juzgaré según tus obras, y te pediré cuenta de todas tus maldades, porque tus pecados estarán a la vista. Ya llega tu día. Florece la injusticia, el orgullo de sus frutos, y la violencia reina para imponer el mal. Sin embargo, quedará un resto de ustedes. Se acordarán entonces de mí. Yo ablandaré su corazón traidor que se apartó de mí. Eso es lo que nos dice esa lectura. Yo los libraré de todos los pecados que cometieron y los purificaré. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Observarán mis leyes y guardarán mis mandamientos y los pondrán por obra. Junto a ellos tendré mi morada. Yo seré su Dios y ellos serán para mí mi pueblo. Conocerán que yo soy Yahvé, el que santifica a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Y a pesar de las rebeldías y las traiciones, Dios sigue enviando gracias y favores. Dios sigue enviando sus profetas para iluminar a su pueblo, para alertarlos contra el pecado. Lo hizo ayer con el pueblo de Israel, que continuaba en su obcecación. Por eso le dice Dios a Ezequiel al final de la primera lectura de hoy: a ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Y ellos, te escuchen o no, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. En la segunda lectura de hoy, San Pablo nos habla de aquella espina que tenía clavada en su carne, aquella tentación con la que un enviado de Satanás lo humillaba. Espina que es causa también de muchas gracias, gracias especiales, gracias siempre presentes, con las que podemos sobreponernos a las tentaciones. Por ahí hay un video sobre las tentaciones, los invito a escucharla. Sobre todo cuando sabemos que somos débiles y que en esa debilidad Cristo es nuestra fortaleza. Ante la petición de San Pablo a Dios para que le quitara esa espina, el Señor le responde: mi gracia te basta, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Es así como el apóstol nos enseña a gustar de las debilidades, de los insultos, de las persecuciones y dificultades, incluso de las tentaciones que son percusiones del demonio. Inconvenientes todos que, sufridos en Cristo, pueden tomarse en fortaleza. Porque al reconocernos débiles, Cristo pasa a ser de inmediato nuestra fortaleza. De allí que el apóstol San Pablo puede proclamar: cuando soy más débil, soy más fuerte. Sin embargo, los enemigos de Dios y de la Iglesia Católica no cesan de atacar nuestras creencias, nuestros dogmas de fe, el magisterio de la Iglesia, en fin. No cesan de atacar la verdad en todas las formas posibles, reales e inimaginarias, verdades o falsificadas. Por eso es que unos se salvan y otros no. Jesús quiere salvar a todos, pero unos lo reconocen como Salvador y otros no. Unos se dejan salvar y otros no. ¿En qué grupo estás tú, hermano?
Que pasen un feliz 14º domingo del tiempo ordinario.